El espacio es la forma de los fenómenos del sentido externo y el tiempo es la forma de los fenómenos del sentido interno. Ambas formas son las que posibilitan que la diversidad de las sensaciones pueda ser ordenada de acuerdo a ciertas relaciones, y tanto el espacio como el tiempo están dispuestos en el sujeto previo a toda experiencia, según queda demostrado en las exposiciones metafísicas y trascendentales correspondientes de los conceptos de espacio y tiempo. Ahí Kant utiliza varios argumentos para demostrar, de acuerdo a él, que el espacio y el tiempo están dispuestos en el sujeto de manera independiente de la experiencia. O sea, el espacio y el tiempo no son cosas que están allá afuera, sino en la mente del sujeto, y el sujeto es el que aporta esas formas puras de la intuición a la realidad. Él utiliza como ejemplo, como argumento, mejor dicho, el caso de que para poder representarnos los objetos como yuxtapuestos o relacionados entre sí, necesitamos de una noción previa del espacio, y nos podemos representar el espacio sin objetos, pero no los objetos sin espacio, entre otros argumentos que utiliza. Entonces, de manera similar, las categorías del entendimiento son justificadas por Kant, prestando atención a las formas de los juicios, toda vez que, según su concepción, todo acto del pensamiento se lleva a cabo mediante juicios. Estas categorías trascendentales son las que permiten la formación de conceptos y, por tanto, posibilitan la formulación de los juicios. Sin embargo, y en esto consiste la fusión que Kant lleva a cabo entre el empirismo y el racionalismo, los conceptos empíricos solo tienen validez si son pensados en conjunción con las intuiciones correspondientes suministradas por la sensibilidad, y análogamente las intuiciones solo pueden proporcionarnos conocimientos cuando son subsumidos bajo los correspondientes conceptos. Así pues, para Kant solo podemos conocer los objetos en la medida en que estos han sido sometidos a las formas trascendentales del espacio y el tiempo, por lo que respecta a la sensibilidad, y a las categorías por lo que respecta al entendimiento. Es por ello que Kant sostiene que, y cito, las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Esto tiene como consecuencia última que solo podemos conocer la realidad como fenómeno y no como es en sí misma o independiente de nuestro modo de conocerla. Bien, la fundamentación kantiana de las matemáticas se basa en las líneas generales de su epistemología, a la que acabamos de hacer referencia. Así, de acuerdo a Kant, la aritmética tiene como fundamento la intuición pura del tiempo, mientras que la geometría se basa en nuestra intuición pura del espacio. En el caso de la geometría, que es el que nos ocupa, la universalidad de las proposiciones geométricas queda justificada por el hecho de que dicha ciencia describe las propiedades del espacio, y el espacio está dispuesto en el sujeto previo a toda experiencia. Kant dice al respecto lo siguiente, esto es una cita: el espacio del geómetra es exactamente la forma de la intuición sensible que encontramos a priori en nosotros y contiene la condición de posibilidad de todos los fenómenos externos. Las proposiciones de la geometría son derivadas a partir de esta base subjetiva de todos los fenómenos externos, es decir, de la sensibilidad. Por ello, Kant se refiere al espacio en la crítica de la razón pura como idealidad trascendental y realidad empírica. En su doctrina de la idealidad trascendental, Kant describe el espacio como un esquema mental subjetivo, cuya función consiste en ordenar nuestras sensaciones externas. En sus propias palabras, dice Kant, el espacio no es cosa alguna objetiva y real, ni sustancia, ni accidente, ni relación, sino algo subjetivo ideal, que proviene de la naturaleza de la mente, de acuerdo con una ley estable, a la manera de un esquema que coordina entre sí absolutamente todo lo que es objeto de sensación externa. Kant complementa su tesis de la idealidad trascendental del espacio con su doctrina de la realidad empírica del espacio. La doctrina de la realidad empírica le sirve a Kant para explicar el hecho de que siempre percibimos los objetos en el espacio. Esta doctrina se complementa con la anterior, toda vez que si es nuestra mente la que ordena todas nuestras sensaciones externas, siempre percibiremos los objetos en el espacio, ya que todas nuestras sensaciones estarán condicionadas por nuestro esquema mental. Kant señala lo siguiente sobre el particular, citamos: aunque el concepto de espacio, considerado como el de un ente o el de un modo objetivo y real, es imaginario, respecto sin embargo a todo lo sensible, es no solo plenamente verdadero, sino también el fundamento de toda verdad en la sensibilidad externa. Cierre de cita. Es decir, el espacio es pura idealidad y subjetividad, en tanto que es un esquema mental que el sujeto aporta. Pero dicho espacio vale para los objetos físicos, puesto que es nuestra mente la que ordena y estructura todas nuestras sensaciones externas, y en este sentido, el espacio es condición de posibilidad de nuestra experiencia externa. Ello implica que siempre percibiremos los objetos en el espacio, puesto que nuestro esquema mental es tal que siempre ordena nuestras experiencias perceptuales espacialmente. Es con base en las referidas doctrinas que Kant logra justificar la aplicabilidad de las proposiciones de la geometría euclidiana a los objetos de la experiencia. Kant señala al respecto lo siguiente, aquí le incluyo la cita, que esta sería la respuesta de Kant a la pregunta de Einstein. No sé si se puede percibir bien, creo que no, pero entonces la voy a leer de todos modos. Como nada absolutamente puede darse a los sentidos, salvo en conformidad con los axiomas primitivos del espacio y sus consecuencias, según perceptúa la geometría euclidiana, aunque el principio de estos es subjetivo, concordará lo dado a los sentidos necesariamente con ellos, porque solo en esa medida concuerda consigo mismo,
y las leyes de la sensibilidad serán leyes de la naturaleza, en cuanto ésta pueda presentarse a los sentidos. La naturaleza está sometida, pues, exactamente a los preceptos de la geometría, en lo que respecta a todas las propiedades del espacio allí demostradas, no por una hipótesis ficticia, sino dada intuitivamente como condición subjetiva de todos los fenómenos a través de los cuales la naturaleza pudiera manifestarse a los sentidos. De esta manera, Kant justifica la validez universal de las proposiciones geométricas, así como su aplicabilidad necesaria a la realidad empírica. Sin embargo, lo anterior aún no explica cómo es que las proposiciones geométricas nos proporcionan un nuevo conocimiento sin limitarse a hacer meras tautologías. Es para explicar este hecho que Kant recurre a su tesis constructivista de los objetos matemáticos. De acuerdo a Kant, las matemáticas se caracterizan por ser, y esto es una cita de él, un conocimiento obtenido mediante la construcción de conceptos y en donde se considera lo universal en lo particular. Por construcción de un concepto, entiende Kant, cito nuevamente, la producción de la intuición correspondiente de manera independiente de la experiencia. Es decir, la asignación a priori de una intuición a un concepto, función que en la epistemología kantiana le corresponde a los llamados esquemas puros del entendimiento. Los esquemas son entonces una instancia mediadora entre las intuiciones y los conceptos. Son aquellos que nos permiten vincular un concepto al objeto correspondiente y son los que evitan el surgimiento de intuiciones ciegas y conceptos vacíos. Así pues, según Kant, la aplicación de los esquemas es lo que da paso a la síntesis a través de la cual nos damos un objeto y producimos su concepto. Esto se logra mediante la representación de un procedimiento general en el que la imaginación ofrece imágenes a los conceptos. Aquí hay un ejemplo que Kant utiliza de la geometría euclidiana, específicamente la proposición número 32 del primer libro de Euclides, que sirve para mostrar la noción de construcción de objetos matemáticos en Kant. La proposición establece que si en un triángulo se prolonga uno de los lados, el ángulo externo es igual a los dos ángulos internos y opuestos, y los tres ángulos internos del triángulo son iguales a dos rectos. Es decir, el ángulo externo ACD es igual a los dos ángulos internos y opuestos CAB y ABC. Y los tres ángulos internos del triángulo CAB, ABC y BCA son iguales a la suma de dos ángulos rectos. En la demostración de la proposición se parte de un triángulo ABC, como puede verse, en donde se prolonga el segmento BC, que en este caso es la base del triángulo, hasta un punto D. Lo que Euclides pretende demostrar es que el ángulo externo, ya esto lo mencioné, se construye también la línea CE paralela a la recta BA o AB para poder llevar a cabo la demostración de lo que él pretende establecer. Y esta construcción del segmento CE solo se hace posible con base en la proposición anterior, porque el sistema geométrico de Euclides es como un sistema axiomático en donde cada proposición depende de las anteriores. Es por medio de la efectuación de las construcciones aludidas que se hace posible la captación de las relaciones existentes entre los diversos objetos geométricos representados en el diagrama, como en este caso puntos, rectas, ángulos internos y externos, lo cual a su vez permite llevar a cabo la demostración deseada. Una vez se realiza la prueba, Euclides concluye que lo dicho sobre el triángulo particular ABC vale en general para todos los triángulos. Para efectos de nuestra discusión resulta importante destacar dos puntos. No vamos a entrar en los detalles de la demostración como tal. Primero, el carácter imprescindible de las construcciones para poder llevar a cabo la demostración, tanto la construcción del triángulo ABC como de las rectas CE y CD, que serían construcciones auxiliares para demostrar la prueba. Y en segundo lugar, el hecho de que la demostración de la proposición, cuya validez es de carácter universal, se lleva a cabo con base en una figura particular. Con respecto al primer punto, Kant sostiene que el diagrama de las figuras aludidas en la proposición corresponde a la construcción de conceptos. En este caso, el diagrama en cuestión corresponde a la construcción de los conceptos de triángulo, recta y ángulo. Dicha construcción se hace posible con base en los esquemas puros del entendimiento, los cuales constituyen reglas generales que nos indican cómo construir tales conceptos. En esta posibilidad de la construcción de conceptos, ve Kant un rasgo esencial del conocimiento matemático en general, no solo del geométrico. Por eso les mencioné que él generalizaba su noción de la geometría a las matemáticas en general. Y más importante aún, una condición sin la cual no sería posible la matemática. La importancia de los diagramas se manifiesta por el hecho de que solo a través de ellos es que el geómetra puede representarse los conceptos correspondientes, y es con base en la construcción de los conceptos que descubre propiedades de los objetos que no están contenidas en los conceptos mismos. Así, por ejemplo, en el caso de la proposición aludida, la construcción nos permite captar la interioridad y exterioridad de los ángulos correspondientes, así como el sentido de la recta paralela trazada, propiedades imprescindibles para poder llevar a cabo la demostración.
En la crítica de la razón pura, que hace una comparación entre el conocimiento matemático y el conocimiento filosófico, establece una oposición entre ambos, para destacar la importancia del procedimiento de la construcción de conceptos. Según Kant, a diferencia del matemático, el filósofo solo conoce por conceptos y no mediante la construcción de conceptos. Por lo tanto, si le pidiéramos a un filósofo que dijera cuál es la relación entre los ángulos internos de un triángulo y la suma de dos ángulos rectos, él no nos podría dar la respuesta correcta a nuestra pregunta. El filósofo podría, de acuerdo a Kant, clarificar el significado de los conceptos de triángulo, recta, ángulo, pero no podría dar cuenta de las propiedades no contenidas en los mismos. El geómetra, por el contrario, se sirve de los esquemas para producir el concepto de triángulo y las rectas correspondientes, ya sea en un papel o en la imaginación, eso es inmaterial. Ello le permite apreciar que la suma de los tres ángulos de un triángulo equivale a la suma de dos ángulos rectos. Por otra parte, con relación al segundo punto al cual hice referencia, a saber, el paso de lo particular a lo general en la demostración de la proposición, Kant sostiene que dicha inferencia es posible debido al hecho de que en la construcción el geómetra no se sirve de nada empírico y solo toma en consideración lo que es común a todas las figuras de la misma clase. Así, por ejemplo, en el caso de la proposición 32, no se hace uso de la demostración de ninguna particularidad del triángulo y las rectas construidas, tales como serían su tamaño y longitud, sino que solo se toma en cuenta el hecho mismo de la construcción y lo establecido en las definiciones de los conceptos. De manera que todas las propiedades de las figuras particulares valen también para todas las figuras de la misma clase. De ahí que Kant sostenga que en las matemáticas se considera lo universal en lo particular. En resumen, Kant considera el conocimiento matemático como un conocimiento sintético a priori. La sinteticidad se debe al hecho de que en las matemáticas los razonamientos se realizan mediante la construcción de conceptos con base en los esquemas trascendentales. Por otro lado, la naturaleza a priori de las proposiciones matemáticas se explica con base en el giro copernicano adoptado por Kant, en donde el sujeto pone las condiciones de posibilidad de la experiencia, lo cual se hace posible gracias a la forma pura de la intuición. Así pues, dado que la geometría estudia las propiedades de las figuras espaciales y dado que el espacio constituye una forma a priori de la sensibilidad, las proposiciones de la geometría euclidiana aplican necesariamente la realidad empírica. La referida epistemología kantiana de las matemáticas se convirtió en la postura filosófica predominante durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, a mediados del siglo XIX ocurrió una revolución en las matemáticas que puso en entredicho a la concepción kantiana del conocimiento matemático y que alteró radicalmente la idea universalmente aceptada de que la geometría euclidiana constituía una descripción fiel y exacta del espacio físico. Nos referimos específicamente al descubrimiento de nuevos sistemas geométricos incompatibles con la milenaria geometría euclidiana, a los cuales se les vino a conocer como geometrías no euclidianas. A continuación expondremos brevemente los hechos que dieron paso a esta importante revolución, lo cual servirá de puente para la discusión del formalismo de Hilbert. Como les mencioné anteriormente, la geometría euclidiana constituye un sistema axiomático deductivo, es decir, un sistema cuyas proposiciones se justifican mediante inferencias a partir de unos pocos principios o axiomas que constituyen la base del edificio teórico y que se aplican a un ámbito determinado de la realidad. En un sistema axiomático, los términos que aparecen en los axiomas adquieren su significado mediante definiciones que se establecen previo a la introducción de los mismos, de manera tal que la verdad de las proposiciones derivadas depende de las definiciones y los axiomas del sistema. Desde los tiempos de Euclides se consideraba a los axiomas como proposiciones autoevidentes, cuya verdad podemos captar intuitivamente. Sin embargo, este punto de vista fue abandonado por la mayoría de los matemáticos como resultado del creciente desarrollo de las teorías matemáticas durante el siglo XIX. La historia del descubrimiento de las geometrías no euclidianas está ligada a la concepción de los axiomas como proposiciones autoevidentes. Específicamente, el descubrimiento del nuevo sistema geométrico surge como consecuencia del análisis del quinto postulado de Euclides, cuya naturaleza autoevidente fue cuestionada por los matemáticos por cerca de 2 milenios. El carácter problemático del referido postulado se pone de manifiesto si los comparamos con los 4 postulados restantes de Euclides. Aquí yo los incluyo. Los primeros 4 pues, establecen lo siguiente: se puede trazar una línea recta que pase por 2 puntos, se puede prolongar una línea recta indefinidamente a partir de una recta finita, se puede trazar una circunferencia con centro y radio dado, todos los ángulos rectos son iguales. Aquí está el quinto, se puede ver el grado de complejidad en comparación con los primeros. Si una línea recta que corta a otras 2 rectas forma de un mismo lado con ellas ángulos interiores cuya suma es menor que 2 rectos, las 2 últimas rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en que la suma de los ángulos es menor que 2 rectos. Aquí tenemos el diagrama, o sea, si una línea, la línea L, corta a otras 2 líneas, a L1 y L2, formando ángulos menores que 2 rectos, a los ángulos A y B que deberían ir dentro del diagrama, no afuera. Entonces, si las prolongamos en algún momento dado, pues se intersectarán la recta. Eso es lo que establece el postulado, pero como puede apreciarse, se pone mucho más complejo que los 4 anteriores, lo cual puso en tela de juicio su alegada autoevidencia.